Filipenses 4, leyendo versículos 1 a 7. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, damos muchas gracias por tu palabra, que es perfecta e inspirada, es precisamente lo que necesitamos. Y hoy esta tarde te pedimos, Señor, que quites toda distracción de la mente, que abras nuestros corazones para entender tu palabra y para aplicarla a nuestras vidas. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Dios trajo este pasaje a mi atención hace un rato, cuando yo estaba escuchando una conferencia en cuanto al tema de la familia. Un pastor que conozco predicó de este pasaje en cuanto a cómo llevarnos bien en el cuerpo de Cristo, en la iglesia local. Algunas semanas después yo estaba revisando mis libros y me llamó la atención un librito que he usado antes, que se llama Tú puedes resolver conflictos personales, que también está basado en este mismo pasaje en Filipenses 4, 1 a 3. Entonces, dos cosas, junto con el reconocimiento de que cada iglesia local pasa por tiempos de conflictos y necesitamos aprender cómo enfrentar esos tiempos. Esas cosas me impulsaron a predicar el mensaje el día de hoy. No voy a predicar el mismo mensaje que predicó el otro pastor. No voy a citar el librito, aunque tengo copias para todos porque es buenísimo. Voy a predicar mi propio mensaje. Pero quiero que ustedes sepan que son esas cosas que me han influenciado mucho en la preparación de este mensaje. Quiero que tomemos el tiempo de esta tarde para estudiar el tema de tratando con el conflicto en la iglesia local, usando el ejemplo que encontramos aquí en Filipenses 4. ¿Por qué? Porque necesitamos estar preparados nosotros siempre para conflictos fuertes en la iglesia local para poder preservar la unidad del cuerpo de Cristo. En primer lugar, en este pasaje vemos el conflicto. El conflicto es algo muy antiguo. El conflicto es tan antiguo como el pecado original y la caída. A través de las páginas de toda la Biblia vemos mucho conflicto entre el pueblo de Dios. Y no es diferente cuando llegamos a la iglesia primitiva. Pablo tenía que escribir a muchas iglesias para reprenderlas por su falta de amor y de la necesidad de llevarse bien como cuerpo, como familia. Entonces, lo que vemos aquí en Filipenses 4 no es nada fuera de lo común en un sentido. Pero por otro lado, aquí tenemos algo diferente. Obviamente aquí era un conflicto pero muy fuerte porque Pablo nombra a los dos participantes. Pablo nombra a las dos mujeres involucradas en el conflicto. Tenemos sus nombres en el versículo 2, Evodia y Sintique. Nosotros no sabemos exactamente lo que era el conflicto específicamente. Y creo que eso es a propósito. Porque si el conflicto aquí hubiera sido el chisme, y si un pastor hubiera tomado este pasaje para predicar de otro tema, de otro tipo de conflicto, nosotros diríamos, no, eso no es mi problema. Entonces Dios en su grande sabiduría nos da aquí el conflicto y la solución sin decirnos exactamente lo que era el conflicto, precisamente para que usamos este pasaje inspirado para cualquier problema, para cualquier conflicto que surge en una iglesia local. Entonces, la primera cosa que vemos aquí en este pasaje es que era un conflicto fuerte. Un conflicto tan fuerte que requirió que Pablo nombrara a los participantes, a esas dos mujeres, Evodia y Sintique. Era un conflicto tan serio que Pablo se había enterado del conflicto desde la cárcel. Pablo escribió esta carta de una cárcel.
Era un conflicto tan fuerte que Pablo tenía que arriesgar la ofensa, la vergüenza que iban a sentir esas dos mujeres al ser nombradas en una carta de un apóstol. Seguro, hermanos, que esas dos mujeres se sentían pero muy avergonzadas cuando esta carta fue leída públicamente en su iglesia local. Pero Pablo tenía que hacerlo para intentar resolver el problema en esa iglesia local. Pero no solamente era un conflicto fuerte, también vemos que era un conflicto inesperado. ¿Por qué digo eso? Porque Evodia y Síntique fueron parte del inicio de la iglesia en Filipos. Eran miembros fundadores, para usar la terminología de hoy. ¿Cómo sabemos? Dos cosas. En primer lugar, si regresamos a Filipenses 1:1, a la introducción de esta carta, Pablo escribió: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Esta carta era para cristianos, y específicamente para los cristianos en la iglesia local de Filipos. Entonces, cuando Pablo escribe esta carta, en el capítulo 4 empieza a hablar de esas dos mujeres, no está hablando de dos visitas. No estaba hablando de dos mujeres que nadie conocía. No, estaba escribiendo a los santos en Cristo Jesús, y específicamente los santos que pertenecían a la iglesia local de Filipos. Esas mujeres eran parte de esta iglesia local en esa ciudad. Entonces, por un lado, el conflicto fue inesperado porque trataba de dos hermanas en Cristo. Trataba de parte del mismo cuerpo de Cristo, parte de la misma familia de Cristo. Por otro lado, tal vez no es tan sorprendente, ¿verdad? Porque hay peleas en nuestras familias. Hay desacuerdos, hay conflictos. Y no es diferente en el cuerpo de Cristo. No debería ser. Pero así es también la familia de Dios. Pero este conflicto era aún más inesperado porque estas mujeres no solamente eran parte de la iglesia, sino también eran miembros fundadores. Personas que habían sido desde el inicio de la iglesia. Entonces, ¿cómo sabemos eso? Ven conmigo, regresando a Filipenses 4 y el versículo 3. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a esas dos mujeres, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Con Clemente también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Fíjense cómo Pablo describe a esas dos mujeres. Estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pablo solamente estaba en Filipos una vez, cuando empezó la iglesia. Entonces, ¿cuándo esas mujeres combatieron junto con Pablo? Cuando Pablo vino y la iglesia empezó. Esas mujeres estaban trabajando con Pablo al principio de la iglesia local en Filipos. La palabra combatieron aquí es una palabra que habla de luchar al lado de alguien. También a veces se traduce o se puede traducir agonizar. Esas mujeres agonizaban junto conmigo, dice Pablo, cuando empezamos la obra aquí en Filipos. Esas mujeres estaban en la batalla con Pablo al inicio de la iglesia, agonizaban juntos con él mientras trabajaban para empezar en la obra del Señor. ¿Y ustedes recuerdan cómo empezó la iglesia en Filipos? Vamos a ver, Hechos 16. En Hechos 16 tenemos la historia de cómo todo eso empezó. No tenemos tiempo para leer todo el capítulo, pero vamos a leer algunos versículos. Hechos 16, empezando en el versículo 12. Versículo 11, para más contexto. Hechos 16, el versículo 11. Aquí está hablando de Pablo y los hombres que estaban con él en su viaje misionero. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres, fíjense, que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. El Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía.
Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Eso fue el principio de la iglesia en Filipos. Y después sabemos la historia, ¿verdad? Como Pablo y Silas fueron echados a la cárcel, ¿verdad? Dios mandó un terremoto para abrir las puertas, soltar las cadenas, y el carcelero hizo esta pregunta tan famosa, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Aquí en Hechos 16 vemos el principio de la iglesia en Filipos. ¿Y quiénes más estaban conforme a Filipenses 4? Evodia y Síntique. No son nombradas aquí, pero por lo que leemos en Filipenses 4, allí estaban. Probablemente parte de este grupo de mujeres que estaban orando junto al río con Lidia. Estaban esas mujeres combatiendo junto con Pablo al inicio de esta iglesia local. Esas mujeres eran, digamos, héroes de la fe en Filipos. Parte del inicio de la obra de Dios en la ciudad. Colaboradores con Pablo mismo. Y aún así, hermanos, cayeron en un conflicto tan fuerte que Pablo tenía que reprenderlas por nombre en su carta a la iglesia. Hermanos, eso es un aviso fuerte para cualquier cristiano en cualquier iglesia. No importa por cuánto tiempo has sido un cristiano, no importa por cuánto tiempo has estado en una iglesia o en varias iglesias, no importa si eres una parte muy importante del ministerio de una iglesia local, tú también puedes caer en un pecado tan fuerte como este. En un conflicto que amenaza dividir la iglesia local. Nadie está exento. Nadie puede decir, nunca va a pasar conmigo. He estado aquí desde el principio. Que tengamos mucho cuidado, hermanos. Aún las mejores personas pueden ser usadas por el enemigo para causar conflicto en la iglesia. La madurez espiritual no garantiza que somos libres de la carne. Una persona puede ser miembro en el ministerio de la iglesia y todavía necesitar ese tipo de reprensión. Entonces el conflicto era serio e inesperado. En segundo lugar, podemos ver aquí en este pasaje las consecuencias del conflicto. Regresando a Filipenses 4, las consecuencias. Puesto que era un conflicto muy serio, también tenía consecuencias fuertes. Primero, el conflicto afectó a esas dos mujeres. Por lo que Pablo manda en el versículo 2, ruego a Evodia y Síntique que sean de un mismo sentido en el Señor. Por eso lo que Pablo manda, es obvio que en ese momento no eran de un mismo sentir, como antes. Y digo como antes por lo que apenas vimos. Antes eran colaboradores con Pablo. Antes tenían el mismo sentir, estaban en el mismo sentir, y ahora no. Entonces ese conflicto les había afectado a ellas. Una parte muy breve. A veces puede parecer que una iglesia local estaba más unida al principio. Ustedes que estaban aquí al principio de esta iglesia local pueden dar testimonio al hecho de que éramos de un mismo sentir, trabajando juntos, sin división ni conflicto en los primeros meses, por lo menos el primer año. Y puede ser fácil para algunos de ustedes aquí preguntarse, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué no es tan unida ahora? ¿Por qué es tan difícil ahora? Pues la verdad es que muchas veces Dios concede algo especial al principio de una iglesia local. Una iglesia apenas empieza, hay un sentido más fuerte que de amor y gozo y todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quiere que empiece y concede algo especial al principio. Pasa el tiempo, más personas vienen. Hay más ataques, más problemas, porque hay más gente. La unión ya no es imposible, hermanos, pero requiere más trabajo, requiere más esfuerzo que antes. Y si nosotros no lo hacemos y no ponemos atención y no nos esforzamos y esperamos que todo sea como era en el pasado, pues no. Dios no ha cambiado, la palabra no ha cambiado. Pero ya requiere más esfuerzo, más trabajo en la iglesia local. Bien.
También podemos pensar aquí en Filipenses 4, que este conflicto afectó a esas dos mujeres porque perdieron su gozo. Versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. ¿Por qué Pablo dice eso inmediatamente después de reprender a esas mujeres? A mí me parece probablemente porque ellas habían perdido su gozo. Es lo que vimos hace 8 días también. Cuando tú estás en conflicto con alguien en la iglesia local, ya no te da gozo venir. Ya te cuesta mucho más trabajo. Has perdido tu gozo cuando estás en medio de un conflicto con otra persona. Esas mujeres también habían perdido su testimonio, porque fueron nombradas públicamente, y no solamente en su iglesia, sino en toda la historia. ¿Verdad? Sus nombres en la palabra de Dios para siempre. Ya cuando leemos las palabras Evodia y Síntique, ¿de qué pensamos? Conflicto. Qué fuerte, hermanos. Esas mujeres habían hecho muchas buenas cosas para Dios, habían servido a Dios, habían combatido juntamente con Pablo al principio, pero para toda la historia ahora ya son conocidas por su conflicto. Son consecuencias muy fuertes cuando entramos en conflicto, especialmente en el cuerpo de Cristo. Tiene consecuencias. Pero no es solamente que ese conflicto afectó a esas dos mujeres, sino también afectó a toda la iglesia. Digo eso primero por lo que ya vimos. La iglesia en Filipos había empezado con esas mujeres. Con Lidia, con Evodia, con Síntique, con otros que se reunían junto al río para orar. La iglesia había empezado con ellas. Y pues, hermanos, cuando un desacuerdo surge entre dos personas o dos familias fundadores o influyentes en la iglesia local, causa aún más problemas. Por favor, entiéndeme. No estoy diciendo que hay personas o familias más importantes que otras. Eso no digo. Pero aquí en la palabra de Dios vemos que Satanás atacó a dos miembros fundadores. Hoy en día Satanás ataca a las familias en la iglesia local con jóvenes que podrían crecer para ser el futuro de la iglesia. Satanás ataca a personas que podrían servir como ancianos y diáconos. Ataca a esas personas para destruir la iglesia. Es muy importante, hermanos, que no caigamos en esas tentaciones de Satanás. Cuando hay un conflicto entre dos personas, entre dos familias aquí en la iglesia, es porque Satanás nos está atacando. Y cuando caemos en eso y pecamos en esos conflictos, estamos haciendo lo que Él quiere, lo que Él quiere. Necesitamos ser conscientes de las maquinaciones de Satanás. Él no está atacando a personas aquí al azar. Está atacando a las familias con jóvenes. Está atacando a los hombres que podrían servir en esta iglesia. Con tantos conflictos que causan tantas divisiones que ya no pueden. Los jóvenes ya no quieren estar. Los hombres ya no pueden servir porque han caído en tanto pecado y ya no tienen testimonio. Eso no es coincidencia, hermanos. Son las maquinaciones de nuestro enemigo. Y tenemos que darnos cuenta y no caer tan fácilmente en sus trampas. Y los conflictos no solamente afectan a la iglesia local cuando son personas influyentes o fundadores, sino también porque no importa quién sea la persona o la familia en el conflicto, cuando otros se enteran, tendemos a tomar partido. Tendemos a ponernos al lado de una persona y en contra de la otra persona, aun si no sabemos toda la historia. Tendemos a creer más a una persona y no a la otra persona, y eso es lo que divide la iglesia. Porque muchas veces el conflicto ni es entre ti y ninguna otra persona. Pero te enteras de una parte del conflicto, tomas partido y todo explota.
Ya tenemos partidos en la iglesia. Y eso es lo que causa división y la destrucción de una iglesia local. Los conflictos, hermanos, siempre afectan a los demás. Cuando la iglesia ve a dos personas o dos familias maduras, con años en el Señor, en un conflicto no resuelto, es confuso. Causa dudas y problemas. Bebés en Cristo ven eso y no entienden lo que está pasando en la iglesia. Se desaniman, no quieren venir más. Visitas vengan y dicen, ¿qué está pasando aquí? Hermanos, tenemos que reconocer cuántas conciencias hay cuando surgen conflictos en la iglesia local. Finalmente necesitamos ver la solución al conflicto. Pues lo bueno es que aquí tenemos un ejemplo de una solución inspirada y apostólica para ayudarnos a tratar con los conflictos de nuestra iglesia local. En primer lugar, vemos que Pablo trató con el problema de manera pastoral, en mucho amor. Versículo 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Es impactante, ¿no? Pablo no está frustrado con esas mujeres. Pablo no está enojado con ellas. Pablo no dice, ¿cómo es posible que ustedes han actuado así? Ustedes saben mejor qué están haciendo. No, Pablo está tan lleno de amor. Hablando con ellas como amados hermanos, personas que formaron parte de su gozo y corona. Quiere que estén firmes en el Señor. Y fíjense en la primera palabra del versículo 2. Ruego. Pablo tenía la autoridad de mandar a Evodia y Síntique. Tenía autoridad apostólica. No lo hizo. Rogó a esas dos mujeres. De corazón las suplicó, las imploró. La palabra significa literalmente llamar al lado. Es algo íntimo, algo personal, algo amoroso. Pablo no trató con el conflicto con mano dura, sino con un corazón amoroso. Hermanos, yo tengo que admitir que no siempre lo he hecho así en los conflictos de nuestra iglesia. Quiero pedirles perdón. Mi corazón se quebranta cada vez que veo conflictos entre hermanos, personas que son parte de esa iglesia local. Yo quiero a veces casi forzarles a llevarse bien en el cuerpo de Cristo, pero no puedo. No funciona de esta manera. A veces yo he tratado con los conflictos con mano dura en mi deseo de resolver los conflictos y necesito su perdón. Yo no puedo resolver nada. Yo no puedo resolver absolutamente nada aquí. Solamente Dios puede. Así que, hermanos, amados y deseados, les ruego por las misericordias de Dios. Les suplico, les imploro de mi corazón que se perdonen unos a otros, que se amen unos a otros, que se lleven como hermanos y hermanas en la misma familia, comprados con la misma sangre de Cristo. Vemos aquí también que Pablo trató de este problema con una solución equilibrada. Vean el versículo 2. Aquí menciona a las dos mujeres, ruego a Evodia y a Síntique. Literalmente se podría traducir ruego a Evodia y ruego a Síntique, mostrando que aún escribiendo aquí no quiso poner más énfasis en una que en la otra. No está diciendo que una tenía más culpabilidad que la otra. Y ese es el problema que tenemos aquí. Es el problema que tenemos como cristianos en general. En un conflicto siempre tendemos a ver el problema en la otra persona. Pensamos, yo no voy a tomar la iniciativa en cuanto a la reconciliación, porque es la culpa de él o ella. Pero aquí vemos que Pablo trata con el asunto como que las dos estuvieran en el mismo error. Que nos dice que el problema no tiene que ver con doctrina, porque si fuera así, Pablo hubiera tomado el lado de la verdad. Pero aquí no fue así. Obviamente Pablo sabía que era algo personal, algo más pequeño, y está diciendo lo mismo a las dos.
Pablo dice, siente que tú estás más mal. Evodia, tú lo empezaste. Pues no. Ruego a Evodia, ruego a Síntique, que las dos sean de un mismo sentir. Muy prácticamente entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para examinarnos y estar seguros que reconocemos cualquier pecado de nuestra parte cuando estamos en un conflicto? Voy a usar algunas preguntas que mi amigo usó cuando predicó este pasaje para ayudarnos a pensar prácticamente. Son muy buenas preguntas que hacer, ya sea en el conflicto con la familia, con el esposo o en la iglesia. Si ustedes por favor escuchen bien mientras las leo. No tienen que escribirlas porque yo tengo copias de esas preguntas si alguien quiere después, ¿ok? Nomás escuchen. Preguntas que deberíamos hacer cuando estamos en medio de un conflicto. ¿He echado más leña al conflicto con mi propio orgullo, terquedad o actitud defensiva? ¿He contribuido al conflicto usando palabras hirientes o torciendo lo que realmente pasó? ¿He rehusado dar el beneficio de la duda, sino que he concluido que yo sé cuáles son los motivos de la otra persona? ¿He estorbado la reconciliación debido a mi amargura, pensamientos malos o terquedad? ¿Estoy actuando como que no tenga responsabilidad para los problemas que existen? ¿Soy culpable ante Dios porque no quiero perdonar ni buscar la reconciliación? ¿Soy culpable de perpetuar este conflicto debido a mi pereza? Y finalmente, ¿estoy esperando que la otra persona tome el primer paso? Y así estoy violando el mandamiento de Pablo de hacer todo lo posible para vivir en paz con todos. ¡Qué preguntas tan fuertes! Yo felicito a mi amigo por pensar en esas preguntas, por permitirme usarlas. Eso es precisamente lo que necesitamos. Que dejemos, hermanos, de ver la culpa en la otra persona. Que hagamos esas preguntas, que nos examinemos a nosotros mismos. Porque es casi imposible en un conflicto que una persona está 100% bien y la otra persona está 100% mal. Es casi imposible. Recomiendo que ustedes tomen esas hojas después del servicio y usen estas preguntas cada vez que estén en conflicto con otra persona en esta iglesia local. Porque si hiciéramos estos tipos de preguntas cuando nos encontráramos en un conflicto, la reconciliación sucedería de manera mucho más rápida. Con esos tipos de preguntas podemos empezar a quitar los obstáculos, las paredes que existen entre nosotros y otras personas, porque en vez de fijarnos solamente en ellos y sus problemas, nos vamos a examinar nosotros mismos. Siempre tenemos que recordar las palabras de Cristo en Mateo 7, 3 a 5. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Finalmente, en Filipenses 4 vemos lo que Pablo manda como parte de la solución a este problema. Manda dos cosas. Que esas dos mujeres sean de un mismo sentir y que otros en la iglesia las ayuden. La primera cosa aquí está en versículo 2. El mandato de Pablo a esas dos mujeres dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Otra vez, Pablo no dice quién estaba en lo correcto. Pablo no dice quién tenía la culpa de empezar el conflicto. Manda a las dos que sean de un mismo sentir. Esto no es un mandamiento de pensar exactamente lo mismo en cada situación. Es imposible. Esta es uniformidad. Y Dios nunca manda uniformidad. Lo que pide y manda es la unidad. Porque fíjense, la iglesia de Filipos al principio se formó de una viuda judía, Lidia, un carcelero pagano y una chica que era una esclava y había sido poseída por un demonio. Y Pablo no estaba mandándoles a ellos a ser uniformes, a pensar exactamente lo mismo en cada situación. Eso es imposible.
Es innecesario. Pero sí les manda a ellas a hacer de un mismo sentir en el Señor. Y lo mismo hoy en día. Cada iglesia local se forma por muchos diferentes tipos de personalidades, pasados, experiencias, gustos, preferencias. Pero, como cantamos, somos uno en Cristo. Este himno no es oración, es hecho. Somos uno. El problema es que no siempre actuamos así, pero sí somos uno, si nos gusta o no. Somos uno en Cristo, parte de la misma familia. Hemos sido comprados, y lo repito otra vez, con la misma sangre de Cristo. Necesitamos ser de un mismo sentir. Y si eso te suena familiar en el contexto de ese libro, tienes razón. Leamos por favor en el capítulo 2, versículos 1 a 11. Filipenses 2, versículos 1 a 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición del hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Hermanos, esta es la palabra de Dios. Cuando yo digo que necesitamos llevarnos bien, que necesitamos amarnos unos a otros, que tenemos que ser de un mismo sentir, no es solamente mi deseo para esta iglesia, es la palabra de Dios mismo para nuestra iglesia. Necesitamos pensar más en lo que nos une que en lo que nos divide. Necesitamos el mismo sentir, la mente de Cristo, y seguir su ejemplo que tenemos aquí descrito. La segunda cosa que Pablo manda en el capítulo 4 en cuanto a su solución al problema tiene que ver con cómo la iglesia puede ayudar en los conflictos. Vamos a leer Filipenses 4, versículo 3. Asimismo, Pablo apenas había dicho, ustedes dos sean un mismo sentido en el Señor. Asimismo, te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Fíjense muy bien, hermanos. Aunque Pablo mandó a esas dos mujeres ser el mismo sentir, él sabía que ellas no podían hacerlo sin ayuda. Pablo pide a un compañero fiel en el versículo 3 que las ayudara. No sabemos quién era. Pablo le pide que ayude a esas hermanas. Aquí vemos la aplicación para la iglesia local. Eso no es solamente para el pastor, no solamente para los ancianos, es para toda la iglesia local, cada cristiano aquí. A veces el conflicto llega a tal punto que necesitamos a otra persona o varias personas para ayudar, para mediar. El cuerpo tiene que ayudar en momentos así en vez de chismear, en vez de tomar partido, en vez de ponernos al lado de una persona, porque eso solamente hace que la situación empeore. Necesitamos la ayuda del cuerpo de Cristo cuando nos encontramos en conflictos. El cuerpo de Cristo necesita la madurez, el discernimiento para ayudar en vez de estorbar cuando vemos conflictos así. No tomen partido. Eventualmente, dos cristianos o dos familias cristianas van a poder resolver su problema porque tienen el Espíritu Santo. Pero cuando crece tanto
y otros toman partido de esta persona, partido de la otra persona. Esto a veces es irreconciliable. No lo hagan. No lo hagan. Vamos a terminar pensando en más aplicaciones prácticas para nuestras vidas. No dices, ya, ¿verdad? Basta. Más. Hermanos, no soy apóstol. ¿Sí? ¿Okay? Yo no creo que tenga el derecho de nombrar a nadie durante mis prédicas y no lo voy a hacer. ¿Okay? Pablo era apóstol, es diferente. Yo no soy apóstol. Pero a veces, hermanos, te puede parecer como que yo te esté nombrando. No uso tu nombre, pero lo que digo es exactamente lo que te está pasando. La aplicación te queda como anillo al dedo. Pues yo no soy perfecto y yo no puedo reclamar, predicar perfectamente ni hacer aplicaciones perfectas tampoco. Pero si eso es lo que te pasa, es la convicción del Espíritu Santo. Tu problema no es conmigo, tu problema es con tu Dios. Cuando el Espíritu Santo toma la palabra predicada y la aplica fuertemente al corazón del Hijo de Dios, puede doler. De hecho, debería doler. Puede casi parecer como este caso aquí, cuando Pablo nombró a esas dos mujeres públicamente. Pero hermanos, les ruego, no resistan la convicción del Espíritu Santo. No resistan al Espíritu Santo. No hay nada más peligroso. En ese conflicto, en ese contexto de los conflictos dentro del cuerpo de Cristo, ahora al final del mensaje te ruego, hermano, hermana, te ruego que examines otra vez la situación actual que hace que tu vida sea tensa. El problema que causa que no quieres venir a la iglesia. El conflicto que es un obstáculo a tu propia comunión con Dios y después a tu comunión con otros en la misma familia de Dios. Yo no estoy aquí para decirte que toda la culpa es tuya. Estoy aquí para rogarte, hermano amado, hermana deseada del Señor, mi gozo y corona. Examínate a la luz de la palabra de Dios. Haz todo lo posible para efectuar la reconciliación entre tú y cualquier otra persona en la iglesia local. No les puedo forzar. Les ruego. Y la manera por la cual podemos resolver todos nuestros conflictos puede ser resumida en una sola palabra. Tal vez hay otras. Humildad. Humildad. Necesitamos la humildad de morir a nosotros mismos. ¿Cómo puede ser eso? Pues lo que leemos en Filipenses 2. ¿Qué hizo Cristo, hermanos? Se humilló a sí mismo para llegar a ser hombre, débil. Sufrió, murió, se humilló a sí mismo. Necesitamos seguir su ejemplo. No mirando lo nuestro propio, sino lo de los otros. Con el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, humillándonos y haciéndonos obedientes hasta la muerte. Si Cristo descendiera ahora y te preguntara, ¿morías por mí? ¿Qué dirías, hermano? Pues sí, claro voy a morir por ti. Por ese momento, hermanos, Dios no te está pidiendo morir por Él. Te estoy pidiendo humillarte y reconciliarte con tu hermano. Pero ¿saben qué? Es más difícil. Yo voy a morir por ti, claro. Pero humillarte, pedir perdón e intentar reconciliar con mi hermano es más difícil que la muerte. Es decir, nosotros sabemos qué decir con la boca. Dios, yo moriría por ti. Pues en ese momento, hermano, no tienes que morir por Él. Vive por Él. Obedécele. Ama a tus hermanos. Efectúa la reconciliación hoy.
Entiendo, eso no es natural para nosotros. Es sobrenatural. Es solamente posible con la mente de Cristo y siguiendo su ejemplo que hemos escrito aquí. Tenemos que admitir nuestro orgullo, que es inmenso, y pedir a Dios que nos haga semejantes a la imagen de su Hijo amado. Este tipo de humildad es solamente posible cuando tenemos comunión muy íntima con Dios. Los conflictos surgen generalmente o continúan cuando nos alejamos de Dios y de sus medios de gracia. Lo voy a repetir porque tal vez es la clave. Los conflictos surgen generalmente o continúan cuando nos alejamos de Dios y de sus medios de gracia. Cuando no pasamos tiempo con Dios, cuando no ponemos la armadura, cuando nos enfocamos en nosotros mismos, en fin, cuando no tenemos la comunión tan íntima con Dios como hemos tenido en el pasado, es en esos momentos cuando entramos en conflictos con otros. Es decir, tendemos a estar en más conflicto con otros cuando estamos en conflicto con Dios. Tendemos a estar en más conflicto con otros cuando estamos en conflicto con Dios. Cuando no estamos viviendo en obediencia, cuando nos hemos enfriado, cuando no queremos o pensamos que no podemos pasar tiempo con Él, regocijarnos en su presencia, alimentándonos en su palabra. Es la comunión con Dios primero y después con los demás. Hermanos, termino rogándonos conforme a lo que Dios mismo escribió y inspiró en ese libro de Filipenses. Ruego a ustedes que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Les ruego que completen mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a nosotros mismos. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Les ruego, hermanos, que haya en nosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, que nos humillemos y así tengamos paz y unión con Cristo. Les ruego, hermanos, en el nombre de Dios, por el amor de Dios, que sigamos el ejemplo de nuestro Salvador, humillándonos y amándonos unos a otros. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, te necesitamos. Ese resumen de todo, te necesitamos. Señor, somos tus hijos y reconocemos en verdad el peligro del conflicto. Entendemos. Y lo que necesitamos más que cualquier otra cosa es aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos, Señor, la mente de Cristo, ese mismo sentir que hubo en tu Hijo, para que podamos en verdad humillarnos y amarnos unos a otros como tú nos amas. Señor, danos el deseo. Danos el entendimiento de reconocer que tenemos que esforzarnos, pero Señor, llénanos con tu poder para que podamos hacerlo. Llénanos con más amor para contigo primero y después para con nosotros. Te pedimos por cualquier persona aquí que honestamente no puede seguir el ejemplo de Cristo, porque todavía es esclavo de sus pecados. Te pedimos por la persona aquí que vive en conflicto constante con todos, porque todavía no se ha humillado a ti en la salvación. Quebranta su corazón, te pedimos, Señor. Haz algo para que la persona reconozca que tú eres la única solución. Pero para nosotros que somos parte de tu familia, parte del cuerpo de Cristo, te pedimos, Señor, que tú nos des este tipo de madurez, ese tipo de amor, empezando con el pastor y ya continuando con todos. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a buscarte a ti. Ayúdanos a seguir el ejemplo de Cristo. Te pedimos, Señor, te rogamos que hagas esto sobre nosotros. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.